pues sin más, pues agradecemos al doctor Jesús Galindo por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación. Pues antes que nada quiero agradecer la amable invitación para venirles a platicar sobre estos temas. Ustedes notarán de la presentación que soy un astrónomo exótico, aunque trabajé 20 años en el Instituto de Astronomía como astrofísico solar. Desde hace 33 años, dentro de la UNAM, me invitaron a un proyecto muy interesante que finalmente me transformó de astrofísico teórico a arqueastrónomo de tiempo completo, que ahora soy. Y lo que les vengo a platicar es la visión que durante varias décadas he tenido de este aspecto de la importancia de la astronomía en la cultura prehispánica, básicamente. Es algo que a veces, desde hace 100 años, los arqueólogos siempre planteaban de que los astrónomos mayas eran muy buenos y como físicos, finalmente, de origen, tenemos la cabeza llena de números, siempre planteamos, bueno, eran muy buenos, pero ¿en qué consistían? Vamos a traducirlo a números. Claro, veremos que no todos son números, porque este tipo de astronomía, yo podría seguir lo que un arqueólogo muy versado en este tipo de problemas decía. No estamos estudiando la astronomía prehispánica, estamos tratando de entender conductas humanas disparadas por el instintivo del cielo. Y el cielo ha sido durante toda la historia de la humanidad fundamental para entender el universo. Por supuesto que hay fenómenos impresionantes como un eclipse total de sol, pero también como un rayo que casi mata a un humano. Obviamente que la naturaleza da grandes sorpresas, grandes impresiones, pero el hombre pues las puede asociar digamos, a fatalidades, a castigo de los dioses o lo que sea, pero es inteligente, se repone de ese sentimiento y empieza a procesar. Finalmente, la inteligencia humana es tal que a lo largo de los milenios se ha podido llegar a lo que hemos llegado ahora como científicos duros. Yo me considero un científico medio blando, porque para vivir en este mundo de los humanistas no es fácil. Aunque estamos en la misma universidad, mis colegas que ahora son historiadores del arte, es un instituto muy sui generis. En principio se estudia el arte, pero el arte quiere decir pintura, escultura, baile, cualquier expresión humana. Hasta hay un astrónomo, ese soy yo. Entonces, muchas veces el convivir con colegas de otros mundos, sin ser marcianos, no es fácil, pero es posible. Yo durante más de 30 años me he interesado en este tipo de problemas. Cuando yo trabajaba en el Instituto de Astronomía como doble exótico, porque yo me dedicaba a la astrofísica solar y en el Instituto de Astronomía solamente yo estaba haciendo ese tipo de trabajo. Pero también cuando me metí a estos temas, pues no sé, yo estaba hasta cierto punto aislado. Yo decía que le preguntaba a la pared y la pared me contestaba, no tenía con quién dialogar. Pero ahora, desde hace 17 años, trabajo en este Instituto de Humanidades y ahí tengo las condiciones ideales. El proyecto que me transformó finalmente, hace 33 años, provino de una colega historiadora del arte, la doctora Beatriz de la Fuente, la madre del rector de entonces, que quería hacer algo diferente. Es cuando en la UNAM apenas empezaba el concepto de proyectos interdisciplinarios. Así que nos convocó a unos 20, 25 colegas, arqueólogos, antropólogos, lingüistas, historiadores del arte, geógrafos, astrónomos, biólogos, para tratar un tema muy particular del arte prehispánico, que es la pintura mural. Gracias a eso, puesto que existía una especie de convenio con el INAH, que es quien tiene la llave de los sitios, invitándolos también a ellos para que ellos participaran en el proyecto. Ellos hacían los hallazgos muchas veces de las pinturas y ellos en el proyecto publicaban. El producto final de este proyecto eran unos libros de arte muy bonitos, grandotes. Esa oportunidad tuve para ir a infinidad de sitios. Empezamos en Teotihuacán, Oaxaca, la zona maya, el Golfo. A 33 años no hemos terminado. El proyecto inicial era de un año, quién sabe si lo terminemos. Y los
pocos sobrevivientes, soy uno de ellos, pues hemos derivado a otras cosas, pero a partir de esta experiencia de trabajar información que proviene de otras áreas. Aquí combinamos. Alguien se pregunta, ¿qué es la arqueastronomía? Su nombre lo dice, la astronomía y la arqueología. Aunque ciertamente la parte de la astronomía esa es la astronomía de posición, no planteamos instrumentos que tuvieran los antiguos, pero la parte de arqueología es complementada con antropología, lingüística, historia del arte, o sea, todo el conocimiento de las humanidades que puedan contribuir a entender por qué está expresado en el arte el cielo, por ejemplo. Entonces, aquí en este caso, ya que nos acercamos a una época muy buena de los eclipses, el eclipse anular en octubre en la península de Yucatán y el eclipse total de sol después de 33 años, después del eclipse de 1991, que fue impresionante, va a regresar y entonces pues poco a poco se va a ir calentando la atmósfera, más de lo que ahora tenemos, porque la gente va a querer saber todo de todo. Y bueno, aprovechando la época, aquí quiero plantearles en general una visión, digamos, histórica de vestigios o de objetos culturales para resaltar la importancia que tuvieron los eclipses en el México prehispánico y derivar algo que se puso de moda también, de moda y muy actual, porque ha habido polémica cuando en septiembre de 2019 el INAH y la UNAM convocaron una reunión en el Museo del Templo Mayor porque querían saber cuándo se había fundado México Tenochtitlan, el ombligo del mundo. A ver, no se pusieron de acuerdo porque no hay un documento que diga hoy formalmente fundamos la ciudad. Cuando ya llegó a ese punto, el maestro Matus Moctezuma, que yo lo respeto porque me ha permitido entrar al Museo del Templo Mayor, allá arriba a la azotea para ver el sol, yo lo llamo Moctezuma III, una importancia en el sitio, decía, a ver, cuidado, estamos de acuerdo que no nos podemos poner de acuerdo. Bien, entonces, por ahí hay un astrónomo que dijo que en el año de la fundación, donde la mayoría de las fechas coinciden, en 1325, hubo un eclipse total de sol. Podría tener algo que ver. Entonces el secretario de Cultura de entonces de la Ciudad de México lo buscó. Yo lo andaba buscando por otras cuestiones, tenía 6 meses sin localizarlo, porque sus intermediarios no me permitían. Finalmente planteamos el por qué nos buscábamos, y él fue el que introdujo, y ahí la polémica, de que el año de la fundación fue 1321 para que empatara en 1521 la fundación y la consumación de la independencia. Así que la gente de Lina se separó de eso, es una locura. Y bueno, yo recuerdo en 1991, cuando esto se lo dije a Matos, pues yo no pensaba en algo tan específico como la fecha de la fundación. Yo decía, el eclipse tuvo algo que ver, pero ¿en qué forma? Cuando sucedió esto de la no coincidencia de los historiadores, se me ocurrió, a lo mejor sí tiene algo que ver, esto al final se los voy a presentar. Bueno, esta imagen, que proviene de un códice colonial temprano, que da una sucesión de fechas prehispánicas, es aquí el año 13 Caña, de 1531. Aquí abajo tenemos un eclipse, aquí ya en forma combinada, porque aparece un disco solar, obvio, a la prehispánica, pero aparece un cielo a la occidental con estrellas de puntos. Y curiosamente, de una estrella surgen volutas de humo. Esto es la descripción de un cometa, probablemente el cometa Halley que apareció en este año. Y dice, este año de 13 cañas, de 1531, sucedió eclipse de sol. Bueno, el eclipse de sol normalmente, no solamente en Mesoamérica, sino en muchas culturas, se asocia a un augurio de algo malo que sucedería, una sequía, algún personaje que muriera, o guerras o cosas como esas. Bueno, esta es la típica imagen de un astrónomo antiguo. Esta es una de las páginas del Códice
Mendoza, mandado a hacer por el primer virrey don Antonio Mendoza, para enviarlo al emperador. Nunca llegó a las manos del emperador, sino a un barco francés pirata, y finalmente llegó a otro país, también pirata, dicen, Inglaterra, donde estaba. Y dice, esta pintura con ojos significa la noche. Este elemento semicircular, la bóveda celeste es algo así como redonda, ¿verdad? Y estos ojitos es la representación de las estrellas, estos dobles círculos concéntricos con párpado rojo. En general, no solamente para los mexicas, para los mixtecos, para los zapotecos, para los mayas, el concepto de estrellas son ojos, ojos que los están viendo hacia abajo. Y dice, Alfaqui mayor, o sea, sacerdote mayor, está de noche mirando las estrellas en el cielo y en ver la hora que es, que tiene por oficio y cargo y está literalmente echando ojo a nosotros, ¿no? Y aquí se reconoce por esta mancha de sangre que es sacerdote especializado en observar el cielo. Y aquí tenemos otro tocando el teponaztle, tambor de hueco en forma de H aquí las lengüetas, también de noche. Bueno, esto indica que había sacerdotes especializados en observar el cielo. Bueno, algo más específico, pero también más complicado de entender, es esta lámina que proviene de uno de los 3 códices, bueno, 4 códices mayas que sobreviven. Aquí tenemos un personaje en un entorno oscurecido, rodeado de ojos y también echando ojo, ¿no? Probablemente esta sea la expresión a la maya de un observador del cielo. Y aparece gran cantidad de jeroglíficos. Esto sucede con este personaje, una deidad sembrando en el cielo. Estas son las bandas celestes que se llaman, que indica para la iconografía maya que esto sucede en el cielo. Y estos glifos, pues, los epigrafistas llevan más de 100 años de tratar de entender esto. Han avanzado mucho, pero creo que todavía falta algo. Y aquí podemos encontrar algunos jeroglíficos que tienen que ver con el cielo. Por ejemplo, este es el glifo del sol. Este glifo se asocia a la porción norte del cielo, una especie como de mono con una cresta acebrada. En fin, este es el, digamos, de los códices, los 4 códices mayas que sobreviven, tienen gran cantidad, no solo de jeroglíficos, sino de números. Aquí podemos ver en el sistema punto y barra, vigesimal, los 2 elementos, la barra de 5, la unidad, una cuenta, y el 0, que por ahí lo vamos a encontrar más tarde. Bueno, uno de los principales protagonistas del eclipse es el Sol, y el Sol fue universalmente considerado como una deidad. Aquí aparece, por ejemplo, en un códice colonial temprano, el Teleriano Remensis, por aquí este dibujito del dios solar se reconoce por el sol que tiene en la espalda, y los religiosos que pedían hacer esto para enviarlo a España aparecen aquí añadidos. Y por ahí dice, estos naturales dicen, todas las cosas dicen que las produce el sol. Pues esta es una afirmación cosmológica muy moderna. Si nuestra Tierra proviene de la nebulosa original de nuestra estrella Sol, en 4.500 millones, cuando nos absorba de nuevo, vamos a regresar al origen. Esto es cierto, ¿no? Ahora, para los mayas la representación del Sol, aquí la tenemos, el dios Kim, generalmente se representa con un personaje con grandes ojos, viscos, y a veces un diente en forma de T. Aquí tenemos el glifo del Sol, aquí lo tenemos en versión, digamos, jeroglífico. Y en general el nombre genérico de un sacerdote era Ahkim, que significa el del sol, porque el sol es la manifestación más clara de lo sagrado, no solo para estos 2 pueblos, el mexica y el maya, sino en general para Mesoamérica. La luna, la otra protagonista, por supuesto que es también reconocida en la información, digamos, cultural mesoamericana. Aquí tenemos de una banqueta de la ciudad maya en Copán, en Honduras, tenemos un maya abrazando a un conejo y el glifo de la luna, porque a diferencia de otros continentes, en Mesoamérica, en Japón, China, Corea, en una luna llena,
los mares de la luna se reconocen como si fuera un conejo. Y eso tiene que ver también con cómo se comporta en una observación directa la luna, vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos lo mismo, pero ya del centro de México. Es una diosa asociada a la luna, porque la luna está formada por una especie de olla o de caracol cortado. Aparece el conejo dentro, en un entorno acuático, en un cielo oscurecido con estrellas. Noten que esto se considera una nariguera del mismo perfil que la luna. Se considera que Tlazolteotl, que es esta deidad asociada a las hilanderas, es una deidad asociada a la luna. Y por supuesto, al ser del género femenino, asociado a la fertilidad y en particular a las hilanderas. Bueno, el calendario es una manera muy natural de organizar a la sociedad. ¿Y cómo se genera un calendario? Un calendario, antes que nada, es un elemento cultural, obtenido a partir de la observación sistemática de algún objeto celeste. Sol, luna, Venus. Decía que podríamos armar un calendario a partir de observar la galaxia de Andrómeda, que es una manchita que se logra ver por ahí en las noches hacia el noreste. Pero pues frente al Sol, que es muy regular, si uno quiere muy aburrido, pues el Sol juega un papel fundamental para la elaboración de un sistema calendárico. Y de acuerdo a las tradiciones en varias de las regiones mesoamericanas, pues el calendario no lo inventó un olmeca o un maya, lo inventaron los dioses simplemente. Y en el códice borbónico que está en París, se dice que se reunieron dioses antiguos, Oshomocus y Tactona, inventaron el tiempo y lo organizaron en forma de un calendario, y otros dioses, por ejemplo Quetzalcóatl, lo dio a la humanidad para que funcionara ordenadamente. Del lado derecho tenemos lo equivalente en un diagrama cósmico que llaman, donde Itzadna, el dios viejo, y su consorte, Shen, también hacen la misma función. Aquí hay información adicional. Por ejemplo, aquí hay información calendárica, son 20 elementos que vamos a ver más adelante. Aparece, noten, el perfil en forma de una cruz de Malta. Tiene, si uno cuenta las bolitas que aparecen aquí, aparece en un número igual a 260. Vamos a ver, esto tiene que ver con la cuenta del tiempo. Aparece en cada región, norte, sur, este y oeste, una deidad. Aquí no hay que interpretar mucho porque los epigrafistas saben que este es el glifo de poniente, este de oriente, aquí tienen el sol, esto es del norte y esto es del sur. Entonces, esa digamos, unidad entre espacio y tiempo aquí se manifiesta claramente. Y el cielo es la más clara manifestación de esa dependencia. Bueno, aquí, en resumidas cuentas, esto es el sistema que prevaleció durante 3.000 años en Mesoamérica, con variantes locales, pero también con elaboraciones un poco más sofisticadas, como los mayas en la época clásica. Es decir, el calendario consistía de dos cuentas, una basada en el movimiento aparente del Sol de 365 días, organizada en 18 periodos de 20 días, nos da 360, y había que añadir 5 días para alcanzar el Sol, porque eso era el que daba el tic-tac del tiempo. Esto se llama Shupowari, la cuenta de los años, y simultáneamente a esta cuenta corría otra cuenta llamada Tonalpowari de solo 260 días, organizada como 20 periodos de 13 días, que son 260. Cada día empezaban, digamos, cada día tenía como nombre de fecha dos en las dos cuentas. Empezaban al mismo tiempo y obviamente después de los primeros 260 días se desfasaban y cada uno se iba por su lugar, por su camino, y había que esperar 52 años de 365 días para que otra vez coincidieran y empezaran de nuevo. Pero mientras la cuenta solar dio 52 ciclos, la cuenta ritual de 260, así se pensaba, ritual, tuvo que dar 73 ciclos. O sea, este número de días. Y claro, esto, bueno, en maya esto se llama Hab y esto se llama Tzolk'in. Este Tonalpowari tiene que ver con un uso religioso, adivinatorio. Cuando nacía el bebé, los padres iban con el sacerdote para ver cuándo había nacido el
en esta cuenta y predecir su futuro. Ahora, eclipse explícitamente. Bueno, yo creo que podemos dividir las lenguas mesoamericanas en dos grandes grupos. Idiomas como el otomí, el mazahua, el mixteco, se designa el eclipse de sol o de luna como el sol muerto, el sol enfermo, algo le pasa. Y aquí tenemos un ejemplo en el códice mixteco nutal, que está en Inglaterra, como tenemos un disco solar con una calavera y del disco solar sale un fluido del mismo color que el sol. Realmente, para que podamos ver algo que le sale al sol solamente durante un eclipse total de sol, tenemos que esto está en el cielo, tenemos grandes estrellas brillantes. Aquí este glifo en forma de A entrelazada es el glifo en buena parte de Mesoamérica que se asocia al año solar, es el año 1 caña o 1 flecha, pero no conocemos o no se conoce unánimemente una correlación para decir que este es un eclipse que se observó en la región mixteca en tal año. Por otra parte, la orfebrería mixteca es muy famosa, de oro. Esto se encontró en una de las tumbas de Montalbán. Aquí tenemos la misma combinación, un sol y una calavera, y aquí una cancha de juego de pelota, tenemos otra calavera. Probablemente aquí se refieran también a un eclipse. Otros idiomas como el náhuatl, el maya yucateco, el totonaco, el eclipse de sol o de luna es el sol mordido, el sol comido, mordida de sol, como aquí sucede en el códice maya que se encuentra en Madrid. Tenemos las bandas celestes, estas X se asocian al cielo como glifos del cielo, y estas las 5 direcciones, las 4 cardinales y el centro. Aparece el glifo del sol oscurecido por estas como alas de mariposa, y de momento de ser devorado por un monstruo. Y bueno, y de paso también viene una muerte aquí. Y de nuevo aquí tenemos glifos que se conocen algunos, otros no. Este es el glifo que se asocia a 20, por ejemplo, y a la luna. Es el glifo del sol, aquí lo tenemos. Y en un lugar cerca de Toluca, Teotonango, según los arqueólogos de hace más de 100 años, esto podría representar un eclipse, porque aparece un felino devorando, se decía, un glifo solar, y curiosamente el fémur del felino está resaltado, porque en náhuatl, por lo menos, luna y pierna se designan con la misma palabra, y eso sucedió en el año 3 conejo, que nos da una indicación que pudo haber sido en el siglo XIII o algo así. Pero vean, la certeza aquí no es absoluta, porque cada 52 años se repite la cuenta, es decir, cada año, digamos, en múltiplos de 52, para adelante o para atrás, se llamaba de igual manera el año, y eso introduce una incertidumbre que los mayas en la época clásica lo resolvieron de una manera magistral. En algunos documentos del siglo XVI se alcanza a entender algo de las ideas prehispánicas del tema de los eclipses. En particular, el padre Fray Bernardino de Sahagún, un franciscano que llegó muy temprano a la Nueva España, aprendió náhuatl, y con los informantes que tuvo, que generalmente eran los restos que quedaban de sacerdotes o los nobles, los jóvenes nobles, armó varias obras, en particular aquí a la izquierda. Esto proviene de los primeros memoriales, la primera obra, una de las primeras obras, donde explica en náhuatl, aquí a la izquierda, un eclipse de sol, un eclipse de luna. En otra obra, también bilingüe posterior, el Códice Florentino, aquí tenemos Mezquincual, es decir, luna comida, es decir, el eclipse, en náhuatl y en español. Ya avanzada la colonia, por ejemplo, en 1611 sucedió el eclipse total de sol, el primero posterior a la conquista. Aquí aparece ya con dibujos de época, con estrellas, un eclipse total de sol, que curiosamente los cronistas indígenas hablan de que no sucedió a la hora que los astrólogos o los astrónomos españoles habían predicho, que estaban borrachos, tal vez. Bueno, en la época, en la región maya también, en uno de los chilam balames,
el de Chumayel. En estos diagramas, ya aquí escrito en maya yucateco, se habla de los eclipses y dice, no es que el sol se ha comido, sino se trata de, y entonces trata de explicar pues, que esto se da por la cuestión de coincidencia de las órbitas y demás, o sea, una explicación científica, pero esto ya proviene del occidente. Bueno, aún en la tradición moderna también se da una cierta continuidad en las ideas del eclipse. En la época prehispánica se decía que para las mujeres embarazadas era muy peligroso presenciar un eclipse. Aquí tenemos las pirámides, tenemos aquí un perro squinkly, pero decía ese aún, pero hay un antídoto para que esto no suceda, porque si el astrónomo moderno no calcula solo lo que puede ver en su ventana. Ahora, si se observaron o no, se puede ver ahora, pero en el pasado no es fácil. ¿Qué le pasaría al sacerdote cuando él diría, va a ver algo aquí? Y no sucedió porque sucedió en la Antártida. Los astrónomos chinos eran muy buenos, pero también tenían el peligro de que si se equivocaban, perdían la cabeza, así de fácil. Aquí no era, a lo más, por ahí hay un evento del famoso cometa Moctezuma, donde sí, al haberse quedado dormidos los astrónomos de Moctezuma, simplemente los mandó encarcelar y después los eliminó y se trajo otro, que también se durmió, en fin. O sea, también el astrónomo que no hace bien su trabajo, bueno, en la actual no los mata, pero se desacreditan a sí mismos. Bueno, aquí les voy a presentar algo que, aunque no tiene que ver con los eclipses, es para entender la propuesta que yo planteo para entender probablemente la fecha de fundación de México Tenochtitlan. Bueno, aquí tenemos una de las ciudades más monumentales de Mesoamérica, Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad muy uniforme, tiene dos ejes urbanos, el eje de simetría de la pirámide del Sol, este-oeste, y la perpendicular norte-sur, que es la Avenida de los Muertos. Bueno, desde los 60 astrónomos, más que nada, han querido ver si esta pirámide, si la ciudad de Teotihuacán tiene alguna alineación astronómica. Bueno, midiendo el azimut, o sea, el ángulo respecto al norte del cielo y la altura del cerro, enfrente, se puede ver que no sucede ni el solsticio, ni el equinoccio, ni el día que el sol alcanza el cenit, que es otro momento astronómico importante, sino sucede la alineación en fechas tan extrañas, astronómicamente hablando, como 29 de abril y 13 de agosto. Uno diría, como esta imagen tomada desde la cúspide de la pirámide. Pero uno dice, pero ¿por qué tanto esfuerzo de hacer una ciudad tan grande, una pirámide tan grande, y no escoger solsticio, equinoccio, o sea, astronómicamente puro? Y sin embargo, se escogieron estas fechas. Y lo interesante que 1000 años antes de que existiera Teotihuacán, en la ciudad, en la región del Petén guatemalteco, ya hay pirámides que están alineadas a estas fechas. Hay que tomar en cuenta que la pirámide del Sol ve al poniente, como esta imagen muestra, pero 180 grados también ve al oriente, y en ambas direcciones se encuentra una regularidad notable que nos hace pensar que detrás de esto está un principio fundamental para Mesoamérica, que es la manera como viene el tiempo, su calendario. Vamos a ver. Mientras tanto, bueno, aquí lo vemos. Un principio básico del cielo es que el cielo cambia con el tiempo. Dependiendo qué objeto del cielo esté uno observando, la variación en el tiempo es diferente. Si observamos estrellas, constelaciones, Vía Láctea, galaxias, pues la variación se debe a que el eje de rotación de la Tierra, en torno al cual gira la Tierra, también oscila, lo que se llama el movimiento de precesión, como un trompo, que gira también el eje, con un periodo más o menos de 26.000 años. O sea, hace 26.000 años estarían estos objetos del cielo nocturno como los vemos ahora. Si observamos entonces objetos del cielo diurno, como el Sol, la Luna, los planetas, la variación en el tiempo es mucho más lenta, de 40.000 años. Es porque si se imaginan
todos estos planetas sobre la mesa girando alrededor del Sol, pues es como si la mesa oscilara un poco en este periodo de 40.000 años. O sea que básicamente yo diría en 2000 años estamos viendo en buena parte el mismo Sol. Ha variado un poquito, pero necesitaremos primero tener el registro de hace 2000 años y después algún instrumento para compararlo. Pero básicamente para la observación a simple vista se cumple. O sea, estamos viendo el mismo Sol. Y para hacer el ejercicio de entender por qué los teotihuacanos orientan a estas fechas extrañas, basta con que nos subamos a la pirámide del Sol y observemos todas las puestas del Sol, un año. Y el movimiento aparente del Sol es muy aburrido, cada día, en este caso, va y viene, sale en una posición. Cuando llega a los extremos, a los solsticios, como el de verano, su velocidad o su variación día con día es muy lenta. Solsticio, eso quiere decir, el Sol quieto. Y después de 6 meses llega al otro extremo y así, ¿no? Oscila. Bueno. Entonces, si empezamos a hacer ese ejercicio durante un año y nos ponemos a partir del 29 de abril a ver todas las puestas, estamos viendo hacia el poniente, vamos a notar que conforme avanzan los días, el Sol se va a ir moviendo lentamente hacia la derecha, hacia el norte, a su extremo en el solsticio de verano, que va a ser 52 días después. Noten el número. Llega el solsticio de verano, lentamente ahora empieza a moverse y después de otros 52 días llega el 13 de agosto. Muy bien, seguimos observando 14, 15, agosto, septiembre, octubre, noviembre y llegamos al solsticio de invierno en diciembre, como que se detiene el Sol, pero lentamente viene de regreso día tras día en el horizonte, diciembre, enero, febrero, marzo y el 29 de abril se cumple todo el ciclo. Y lo interesante es que desde el 13 de agosto ir al solsticio de invierno y regreso al 29 de abril transcurren 260 días. ¿Y qué hay aquí? Pues la estructura del calendario. Esta ecuación calendárica señala la importancia del 260 y del 52. O sea, esto es simplemente lo que buscan. Buscan, digamos, añadir a lo que significó la gran pirámide de su gran ciudad un valor simbólico de gran importancia. Es decir, el personaje que dijo debe estar orientado a esta fecha, diría, es porque mi obra está de acuerdo a los principios sagrados, por eso me tienen aquí arriba en la escala social, el bono pues allá abajo, ¿no? Pues vean, aquí el conocimiento es poder político, como siempre ha sucedido. Aquí abajo aparece un ejemplo de esta pintura que todavía se puede visitar en Teotihuacán. Consideran que se trata de un sacerdote, porque su voluta de habla es muy adornada, llena de flores. Dirían, es algo así como un discurso, no sé si político, pero religioso seguramente. Bueno, resulta que este principio también se da en otras partes de Mesoamérica, como sucede en la ciudad maya en Campeche, Esná, con su pirámide de los 5 pisos, o en la casa E, que es la casa inicial que se hizo en el Palacio de Palenque, donde adentro aparece una estela donde la mamá de Pacal le da el poder. Esta es la visión desde la cúspide de la pirámide de Esná, que son las mismas fechas que en Teotihuacán. Curiosamente, no sé, aquí no se alcanza a ver, aquí hay un piquito de una estructura, de una pirámide, que de acuerdo a un geógrafo que encontró esto, el día en que la luna alcanza su posición extrema, la luna se mete ahí. Y eso es una muestra qué tan ubicado puede seguir a la luna. Esto de la oscilación de solsticio a solsticio del Sol pues es aburrida, ¿no? Siempre sucede así para escalas de tiempo largas. Pero en el caso de la luna, lo que hace el Sol en 6 meses, la luna lo hace en un mes, a brincos. O sea, si ustedes observan, no digamos solsticio, cualquier fecha intermedia del Sol, sale ahí y al otro día, desde la misma posición, el Sol va a salir un poquito, o sea, nunca se separa un diámetro, va así, uno puede predecir en dónde va a salir. En cambio, la luna, si sale aquí, al otro día va a salir por aquí. Se va a retrasar respecto al día anterior de 50 minutos. A veces no la vemos, luna nueva.
Es complicado, pero no es imposible hay estructuras que señalan esas posiciones poco prácticas que suceden cada 18.6 años, por ejemplo. Aquí el gran llamado Observatorio del Caracol, este edificio era cilíndrico, pero con el tiempo se fue destruyendo y quedó como una cúpula de telescopio moderno. Sobreviven 3 ventanitas allá arriba y 4 vanos o entradas, puertas de entrada. Y hace como 40 años, el gran astrónomo Aveni y un arqueólogo descubrieron que estas direcciones que señalan las 4 entradas y las 3 ventanitas tenían que ver con salida extrema de Venus y del solsticio y el norte del cielo, pero no se dieron cuenta que justamente esta ventanita central está aquí está la escalinata, justamente está orientada hacia el poniente, este es el oriente, para allá. Aquí nada más me moví para meter al sol ahí, no es que estuviera indicado por algo en el terreno, pero esta ventanita está viendo a la puesta del sol en estas fechas como en Teotihuacán, 29 de agosto. Otro ejemplo de una familia de alineación, sobre todo la encontramos inicialmente en Oaxaca. Osijo es la deidad de la lluvia en la región zapoteca, porque todo empezó en los 94 más o menos, cuando el INAH, más bien Salinas, soltó mucho dinero para explorar como 10 zonas arqueológicas y le tocó una a Montalbán. Y entonces descubrieron los arqueólogos lo que ellos llamaban la embajada teotihuacana. ¿Qué es eso? Bueno, en la plataforma norte hay una estructura con características arquitectónicas teotihuacanas, tablero y tablero. En el tablero tiene círculos rojos, como en Teotihuacán. Encontraron cerámica, máscaras, mica. Y no, esto es la embajada de Teotihuacán. Por suerte, conocíamos al arqueólogo entonces y le dijimos, bueno, si es teotihuacana, vamos a ver hacia dónde ve, como si fuera una estructura teotihuacana. Pues resulta que, esta estructura ve básicamente al oriente, al poniente no, porque a espaldas tiene la parte más alta de la ciudad, el eje geodésico llaman, no se ve, está muy alto. Entonces, pero a la salida resulta que sí, hay 2 fechas, 17 de octubre y 25 de febrero. Pero eso no se encuentra en Teotihuacán, no hay solsticio, ¿qué pasa aquí? Por suerte, en el siglo XVI llegan los dominicos a Oaxaca para la conversión religiosa y uno de ellos hace la primera gramática y el diccionario zapoteco. Y en la gramática explica por casualidad el calendario que conocemos y él dice: estos zapotecos tenían la costumbre de dividir el año de 260 días en 4 partes de 65 días y le llamaban a cada una de estas partes Cosijo. Se rendía culto porque decían que de ellos provenía todo y por eso apareció como Cosijo aquí. Y nos dimos cuenta que justamente estas 2 fechas están alejadas del solsticio de invierno 65 días, o sea, 5 veces 13. Curiosamente, ahí en Montalbán hay un edificio, creo que no traje la imagen, un edificio muy peculiar en forma como de una planta como pentagonal, como señalando hacia el noreste. Y inmediatamente, muchas veces cuando el arqueólogo encuentra algo peculiar, posiblemente se pueda tratar de un observatorio. El mismo Aveni y el mismo arqueólogo hicieron mediciones hace como 40 años y encontraron que en esa dirección señalada por ese edificio J que le llamaron, señalaba a principios de la era cristiana la salida de la sexta estrella más brillante del cielo, Capella. Pero por la precisión del eje de la Tierra, se anda por los demás. Pero ellos no se dieron cuenta que esa misma línea, antes de salir al horizonte, le pega a un edificio en la plaza que se llama edificio P. Justamente le pega a la escalinata donde hay una entrada a una cámara debajo de la escalinata de unos 2 por 6 metros. Al fondo hay una especie como de asiento que podrá ser parte de la subestructura y arriba hay un tubo de piedra. Esto puede funcionar como observatorio del paso cenital.
Bueno, el pavo cenital, que solamente se da entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, pues establece que 2 días al año, a mediodía, en esos días el sol cae vertical, no hay sombras laterales, y porque la sombra sí cae, pero coincide con la base de los objetos. Es un momento muy importante para los prehispánicos. Y resulta que ese observatorio cenital del edificio P de Montalbán tiene además la peculiaridad de registrar el día que no hace sombra, además tiene 2 fechas asociadas. O sea, si uno se mete ahí y durante todo el año observa cómo entra o no entra la luz, empieza uno en diciembre, el sol está muy digamos, acostado en el sur. Conforme avanza el año, empieza a subir y en algún momento entra por primera vez al suelo. Sigue entrando cada vez más vertical, viene el primer pavo cenital. Los pavos cenitales en Montalbán suceden en mayo y en julio, perdón, en agosto. El 25 de agosto, no, perdón, es el 8 de mayo y el 5 de agosto. Bueno, pasa el primer pavo cenital. Ahora se va el sol al hemisferio norte, se va hacia el solsticio de verano, cada vez entra un límite hasta el piso. Ahora viene de regreso, viene el segundo pavo cenital en agosto y después al siguiente día, digamos, se inclina un poquito al sur y le pega el tubo, ya no llega al piso estrictamente. Pero resulta que esa primera fecha de entrada y la última son estas fechas justamente, que están 65 días antes y después del solsticio de verano. Y entre cada pareja quedan 52 días. Es decir, esta es una manera como los zapotecos utilizaban la importancia de la deidad Cosijo para expresarla en este tipo de juegos de luz y sombra. Bueno, otros ejemplos donde también se da Cosijo, las 2 grandes pirámides de Tikal en Guatemala, o en Yucatán, la Civichantún, o en esto tan lejano como Guanajuato, allá este edificio llamado de las 13 casas, este es un patio hundido, o en Oxquintoc, cerca de Uxmal, por ejemplo. Entonces, la razón es que se escogen fechas en las que el Sol determina con múltiplos de 13 una división ideal para ellos, que tiene que ver con el calendario. Pero hay que hacer aquí un alto, porque uno diría, pues ya con eso quedó aclarado de qué se trata. Y yo diría, francamente, la orientación es apenas un elemento de los muchos que puede haber asociados a un lugar de culto. La pintura mural, las estelas, las ceremonias que se hacen, la orientación, eso forma un discurso político, religioso muy importante, controlado pues, por la élite que tiene el poder político. Entonces, eso, yo como le digo a mis estudiantes, el problema de este tipo no termina con la orientación, no termina con las fechas, apenas es cuando empieza, porque aquí lo que debe de seguir es saber por qué en la cultura local, por qué se escogieron, qué se hacía en estas fechas, que tiene que ver con el calendario, sí, pero ya aspectos culturales generalmente tenemos grandes problemas para tener la información local. No podemos dar aunque sean las mismas fechas de orientación, no podemos dar culturalmente una explicación que valga para toda Mesoamérica. Bueno, por ejemplo, en Teotihuacán sucedió el 16 de agosto del año 630 un eclipse total de sol, que de haber estado aquí arriba, noten, 16 de agosto, estos son 3 días de diferencia respecto al día de la alineación. En 3 días, por lo menos una tercera parte del disco solar todavía estaba ahí, y entonces ellos fueron testigos cómo el sol se metió eclipsado totalmente. Los teotihuacanos nunca vieron algo similar en los 600 o 700 años que estuvo viva la ciudad. Curiosamente, en los años 60, al pie de la pirámide del Sol, los arqueólogos canadienses encontraron esta escultura, que generalmente los historiadores del arte la asocian a un eclipse. ¿Sí? Es circular, esto pueden ser los rayos, y
Y como es al poniente donde muere el sol, pues es un eclipse. Pues sí, pero aquí tenemos los elementos que en las lenguas del centro de México podrían indicar no una, digamos, no simplemente una puesta del sol, porque tenemos de acuerdo el sol circular con rayos y tenemos muerte. Y esos son los elementos que en varios idiomas del centro de México significa eclipse de sol. En particular en otomí, Yari de sol, o sea, sol muerto. Entonces, para que esa experiencia de ver un sol metiéndose eclipsado, alineado en la pirámide, probablemente fue la razón de existir de esta escultura, que la podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología. Ahora entramos al problema mexica. Los mexicas, en una época muy antigua, en un año 1 cuchillo Pedernal, salieron de Aztlán, se calcula que en el 1115, y empezaron a buscar la tierra prometida. Aquí está Huitzilopochtli hablándoles, vamos. Y bueno, ya habían pasado varios siglos. Cuando andaban por el centro de México, aquí aparecen las fechas 1300, 1301, 1302. Generalmente los años se representan con un glifo. De los 24 se utilizan, que en la época mexica es cuchillo pedernal, caza, conejo, y con la otra caña. Y un numeral, del 1 al 13, 304 son 52. Bueno, andaban por el norte de la ciudad porque aquí este cerro se llama Teretzinco, que es el cerro que está enfrente del aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí aparece Tenayuca, que está un poco más al norte, cerca de la central camionera del norte. Y aquí dice, y a los mexicas se les movió la tierra. Tienes el grifo de movimiento y aquí estas manos de tierra, o sea, temblor de tierra. Y aquí que vemos un sol occidental, por supuesto, siendo devorado por un monstruo. Es decir, si uno revisa estos años para el centro de México, en efecto, en el año 1301 se observó un eclipse parcial del sol que puede estar determinado, ilustrado. Bueno, pues la idea fue, según la predicción de Huitzilopochtli, que cuando viera un prodigio como un águila parada en el nopal, devorando unas serpientes, ahí sería el lugar de fundación, en un lago, el lago de Texcoco. Pero algunas otras crónicas contemporáneas ponen en el lugar de la vigorita aparece un pájaro. Y más aún, en los años 30, un arqueólogo, Alfonso Caso, descubrió ahí en Palacio Nacional, una maqueta de una pirámide, que la vamos a ver de frente, es la parte trasera, donde aparece el águila sobre un nopal, sobre una planta de nopal, las tunas son corazones, en un entorno acuático, con un personaje aquí, porque se dice que Huitzilopochtli estaba peleado con su hermana y un sobrino de él, que se llamaba Copil, fue capturado en ese cerro enfrente del aeropuerto. Fue sacrificado, el corazón se extrajo y se mandó al agua, y donde cayó el corazón habría crecido la planta del nopal, donde se posee el águila. Es algo muy ritual, pero en el pico no tiene ni un pájaro ni una serpiente. Tiene dos glifos, uno es fuego y el otro es agua, que es el símbolo de la guerra. Cuando los mexicas acababan con un lugar, pues así lo dejaban, quemándose, el agua tirada, en fin. Este sería el verdadero escudo nacional. Pero esto es simbólico, por supuesto, porque algunos colegas arqueólogos dicen, no, esto es puro mito. Pues sí, el mito muchas veces viene a través de la observación real de algo, la interpretación de algo. Bueno, pues, esto es una imagen, por supuesto, no de esa época, de un eclipse que sucedió en Argentina, en un entorno, digamos, lacustre, como aquí yo le puse una vez de la lluvia, y vean el sol reflejado en el agua. Algo así pudo haber sido la impresión que les dio a los mexicas el eclipse. El eclipse sucedió el 21 de abril de 1325. En esa época los mexicas habitaban la parte oriente de la orilla del lago, pero ya estaban en pleito y los de Culhuacán, así se llama el sitio, los corrieron y fueron a dar a la otra orilla, donde observan cuando les tocó esto.
Aquí probablemente el prodigio que las crónicas en náhuatl hablan del evento, probablemente se refiera a esto. Ahora, se preguntaría, una deidad que tiene al sol como, perdón, un pueblo que tiene al sol como deidad principal, obviamente algo como esto les llenó de terror. Finalmente el eclipse era sinónimo de que algo les vendría muy mal, pero se repusieron. Para mí que este fue el prodigio. Esto se puede interpretar uno diría, tal vez es el águila devorando a la serpiente, habría que ver. Digamos, aquí la única posibilidad de ver la corona real es algo que no se ve todos los días. Ahora, aquello de sentir baja la temperatura, la gente que va viendo allá arriba no se da cuenta en el suelo, porque la luz que se cuela a través de las montañas o los cráteres de la luna, al entrar en la atmósfera terrestre, entra en turbulencia y provoca lo que se llaman las ondas volantes, que son ondulaciones brillantes, oscuras, que se mueven a gran velocidad. Los pájaros se van a dormir, se ven las estrellas, los planetas. Esa sensación debe haber sido impresionante ya para entonces, que para mí que se fue la señal. Aquí quédense, después de 200 años de andar merodeando por todas partes, eso puede haberse interpretado como el prodigio, según las crónicas. Entonces me ocurrió, aquí a la izquierda ven otro documento que está en París, en la Biblioteca Nacional de Francia, donde tenemos el águila con su viborita, ¿no? Y a mí se me ocurrió, si el número 13 es, digamos, el ladrillo básico que construye todo el edificio calendárico y las orientaciones se definen mayormente por la importancia de múltiplos de 13, yo dije, a partir del día del eclipse voy a dividir el año cada 13 días. Lo interesante que 26 días después, o sea, 2 trecenas, sucede un fenómeno muy importante en Tenochtitlan, es el día del paso cenital. Y uno diría, ya, con los mexicas observarán el paso cenital. Y hay argumentos de hace casi 100 años, de una historiadora. Bueno, este es el ejemplo de 2016 y 2017, como se puede ver en la actualidad el paso cenital. O sea, de esto de hasta Zacatecas, ya para el norte, como aquí en Sonora ya no se puede, ya el sol no llega a la vertical. Pero algunos estudiantes, uno es el en Zócalo, otro en Chapultepec, hacen cositas así para mostrar el momento en que el sol no se sombra. Resulta que en 1928 una historiadora, Nuttall, plantea de que en Mesoamérica, bueno, en Tenochtitlan se observaba el paso cenital. Y eso a raíz de un evento histórico. Cuando Cortés había entrado a la ciudad, se enteró en algún momento de que ya venían por él. A Veracruz había llegado el enviado del gobernador de Cuba para llevárselo porque lo había desobedecido de que no fundara nada, que nomás viera y se regresara. Entonces pues salió Cortés con su ejército y dejó unos cuantos en Tenochtitlan, a mando de Pedro de Alvarado, que era un conquistador terrible. Y entonces resulta que en mayo de ese año, de 1520, el 3 y 22 de mayo, que es la veintena, se festejaba la llamada fiesta de Tosca, dedicada a los hijos de Tezcatlipoca, que los hacían hermanos. Y entonces le pidieron permiso, dicen a Moctezuma, que ya estaba pesado, pero también preparado, les dio permiso, pero mientras tanto, entre las caltecas y cholultecas le dijeron a Alvarado de que lo iban a aniquilar. Entonces él se adelantó y acabó con 400 nobles mexicas, terriblemente. Entonces, normalmente cuando en esa época un personaje dejaba su puesto político o religioso, le hacían lo que llaman un juicio de residencia, es decir, cuentas, y por ahí dice que Alvarado andaba por ahí por el Q es el nombre que le daban a las pirámides. Q viene
del maya yucateco, que quiere decir sagrado, es decir, el templo, y dice que notó que los naturales clavaban palos en forma vertical, y les preguntó para qué. Y claro, los mexicas muy diplomáticos dijeron, no, aquí te vamos a colgar, no. Nutal dice que era una posibilidad de mostrar cuando el sol no hace sombra, ¿sí? Un palito vertical daría esa posibilidad.